Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo muy especial a todos y cada uno de mis amados hermanos Easy en las naciones, para todos aquellos que nos acompañan por primera vez, para todos aquellos que pasaban por aquí y preciso encontraron el canal de Israel Casa Integral, encontraron el canal de Radio Génesis 128. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a esta jornada. Pasamos algunos días en algunas ocupaciones propias del ministerio, no habíamos podido desarrollar nuestro estudio en Torá al instante, pero aquí estamos. Muchísimas gracias por sus oraciones y también, por supuesto, gracias por estar atentos, enviándonos sus mensajes, sus oraciones, y todo está bien. Gracias al Eterno, cumplimos con algunas responsabilidades en el ministerio, saliendo algunos puntos, algunas localidades, y ya estamos de regreso. Muy bien. En este proceso y en este desarrollo de actividades para esta época, en la grabación de este tiempo de Torá al instante, estamos justamente adentrándonos ya a unos pocos días, horas tal vez, del tiempo de Pesaj, esa convocatoria tan extraordinariamente importante de Levítico capítulo 23, Vayikra capítulo 23. Estamos viendo justamente ahora mismo en el desarrollo del estudio anual del Parashot. Pasamos por el tiempo de Shemini, Tazria, Metzorat, y todo esto junto nos va llevando en un orden perfecto hacia el tiempo de Pesaj, el tiempo de Passover. Algunas personas lo mencionan como la Pascua, pero evidentemente que no es la expresión más apropiada. Passover en inglés, que significa pasar sobre o pasar por encima de, es el Passover. Y esto tiene que ver justamente con lo que vamos a conocer ya de cerca en un estudio más detallado en el transcurso de esta convocatoria, de lo que significa los panes sin levadura, de lo que significa el cordero, de lo que significa el paso de la sombra de muerte y la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Todos esos detalles los veremos. Pero antes de entrar a Pesaj, se surge un momento muy importante en la vida de todos y cada uno de nosotros creyentes en Torá. Y la ordenanza nos indica que se debe sí o sí retirar de nuestros hogares todo aquello que se encuentre leudado, los alimentos o las comidas para preparar nuestros alimentos que tengan levadura, debe salir, se debe retirar. Obviamente, vamos a hacer una pequeña apreciación al respecto. La palabra levadura en muchos de los casos se relaciona, cuando la mencionamos en el estudio de la Torá, se relaciona o se vincula esta palabra con el pecado. Y venir al tiempo de Pesaj significa tiempo de Tevilá, tiempo de Mikveh, tiempo de purificación. Presentarnos limpios, completamente limpios. Y la gran mayoría de hermanos en las congregaciones, no solamente Israel Casa Integral, muchas de las congregaciones las congregaciones de Torá en todo el mundo, hemos estado participando durante estos días, todos, en el tiempo precioso, maravilloso de Tevilá, de Mikveh. Veo permanentemente videos de tantos hermanos en las naciones, algunos en los ríos, en los mares, en los lagos, hasta en embotellamientos en canecas de aguas lluvias, como sea. Es decir, lo importante aquí, hermanos, en el fondo,
no es tanto el detalle particular, sino cumplir con el mandamiento. ¿Me explico? Es decir, hay ordenanzas muy definidas y muy claras, pero el mandamiento, hermanos, el mandamiento, aquí lo importante es cumplir con el mandamiento de pasar por el tiempo de Tevilá. En el caso particular nuestro, por ejemplo, con la localidad de Cherryville, nos reunimos con los hermanos en Asheville. Sabíamos que había habido el día anterior una temperatura extremadamente fuerte, muy baja, con nieve, cosa que en las montañas, aparte de la temperatura tan baja que teníamos, obviamente los ríos estaban en una condición extremadamente a más de bajo cero, no sé cuánto bajo cero. Y tenemos que ser prudentes en esto, hermanos, porque no solamente el pastor va a permanecer mucho tiempo, y he tenido que hacerlo, en el agua, y de hecho prácticamente me han tenido que sacar congelado del agua, y esto puede tener también situaciones de salud. Pero también para algunos hermanos, que por razones de salud precisamente, no es prudente que entren a aguas tan extremadamente frías. Y yo soy amigo, y lo he dicho siempre por años, que en el tiempo de Tevilá, qué mejor que el agua esté fría. Pero cuando pasan los años, es mejor que no esté tan fría. Entonces este año optamos por no hacerlo en los ríos, y teníamos hermosos ríos alrededor del lugar donde nos encontrábamos. Pero considerando la dificultad terriblemente delicada de la temperatura del agua, decidimos hacer un plan B. Lo importante, repito, aquí es cumplir el ordenamiento, la misbot. Muy bien. Sin embargo, repito, otros hermanos sé que también lo hicieron en aguas muy frías, mis amados hermanos Easy Europa, en Easy Holanda, temperaturas muy bajas. Amén, gloria al Eterno. Qué lindo que lo hicieron. Muchas gracias por cumplir con ese misbot. Ahora, el tema que vamos a ocupar durante estos días será, repito, el tema de la levadura. ¿Cómo es importante sacar la levadura? Y repito que desde un principio, siempre cuando mencionamos la palabra levadura en la Biblia, la palabra levadura nos aparece en 22 ocasiones en lo que llamamos el Tanaj, el Antiguo Testamento, y en 17 ocasiones en el Brit Hadasha, en el Pacto Renovado, o lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Y siempre, o casi siempre, repito, la relación de levadura tiene que ver con el principio de el pecado o algo malo. El primer caso que se utiliza para esta palabra que la Biblia nos enseña la encontramos precisamente en el libro de Shemot. Vamos a ir allí, en el capítulo 12, acompáñenme por favor, capítulo 12 del libro de Éxodo. Y en este libro de Éxodo, en el capítulo 12, vamos a tomar el verso 15. Y nos dice la palabra, 7 días comeréis pan sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Y esto básicamente lo que nos representa es un concepto de muerte, entendiendo el pecado como que la causa del pecado genera muerte. Y aquí no estamos refiriéndonos a una muerte física, que en el peor de los casos ocurre, pero específicamente hablemos de una muerte espiritual. Muy interesante este texto de Shemot capítulo 12, verso 15. Esto fue justo, mis amados hermanos, antes de entrar al cumplimiento de la convocatoria de Levítico 23. ¿Cuál es? El tiempo de Pesaj, en el que Adonai destruye, causa muerte a todos los primogénitos en Egipto. Pero algo importante ocurre allí, y es que precisamente todos los primogénitos de la casa de Israel están con vida. Y así es como conocemos la historia que ocurrió justamente a través de todo el tema de lo que conocemos también como las 10 plagas, que realmente más que 10 plagas, nosotros lo hemos llamado como 10 señales, las muestras que Adonai dio a su pueblo de su poder, de su autoridad, de todo cuanto Adonai tiene el control. Así es que Adonai da instrucciones a Moshe y también, por supuesto, al Cohen Gadol, a Aarón, y les indica que debían ordenar a Israel cómo celebrar este tiempo de Pesaj cada año.
por vuestras generaciones. Por favor, téngalo presente, la celebración de Pesat y las convocatorias de Levítico 23 no es para decir que esto ya fue abolido, como suele decirse. No es para decir que esto es un asunto de los judíos, como suele decirse. Como solíamos decirlo, porque igual nosotros pastoralmente en el nivel 2 algún día también lo dijimos, esas cosas ya han sido abolidas. La gracia de Adonai. Bueno, no decíamos la gracia de Adonai, por la gracia. Número 1. Y 2, esas cosas de judíos, son cosas de los judíos. Con eso no te involucres. Pues mis amados hermanos, estas convocatorias de Levítico 23 fueron anunciadas precisamente, y permítame llegar allí porque Levítico 23 ustedes saben que es uno de los textos que me apasiona dentro de todo el contexto del ministerio. Siempre Levítico 23 ha ocupado un lugar de privilegio en mi corazón y por supuesto lo quiero traer a colación para que todos tengamos presente de dónde estamos partiendo y qué es lo que estamos haciendo justo ahora en este instante. Dígalo conmigo, Levítico 23, Vallicra capítulo 23 dice así: Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel. Por favor, para ti, mi amado hermano, para ti, mi amada hermana, que por primera vez estás leyendo Torah. Y cuando hablamos de Torah, estamos hablando de Levítico, estamos hablando de Éxodo, estamos hablando de Génesis, estamos hablando de Números y estamos hablando de Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocimos como el Pentateuco, la Torah, Pentateuco en griego, y Torah en hebreo. Para aquellos que temen leer la Torah, pues son los primeros 5 libros de la Biblia. Algunas veces me han llamado algunos hermanos o me escriben: pastor, recomiéndeme una buena Torah, por favor. Los primeros 5 libros de tu Biblia, esa es la Kadosh Torah. Y lo menciono porque lo he mencionado tantas veces y no me cansaré de repetirlo, que este texto de Levítico 23, como todo el contexto de Torah, fue dirigido a la casa de Israel, a los hijos de Jacob, las tribus de los hijos de Israel, de Jacob. Y aquí puntualmente dice: las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocatorias, serán estas. Pero por favor recuerde, habla a los hijos de Israel y diles que estas fiestas serán permanentes, sempiternas, para siempre. Es decir, que esto aquí no se trata de decir que en el concilio nosotros hemos decidido retirar estas fiestas y cambiar el tiempo de Pesaj por la Pascua y cambiar el tiempo y la muerte y la resurrección, que murió un viernes y resucitó un domingo, y usted, mi amado hermano, sin ser un gran teólogo ni estudioso de la Biblia, sabrá que entre el viernes y el domingo nunca jamás ocurrieron 3 días y 3 noches. Haga una matemática sencilla y entonces dirá: o hay un error en la Biblia o aquí algo está pasando, pero esto no cuadra porque no cuadra. Por lo tanto, Torah sí nos aclara con mucho detenimiento cómo ocurre, cuándo ocurre, por qué ocurre y da cumplimiento a lo que la Torah anuncia, y cuanto más importante, cuándo resucita. ¿Qué resucitó el primer día? El primer día de semana sabemos que es el día domingo. Para muchos, el primer día de semana es el lunes. No, mi querido, amado hermano, no. El primer día de semana es domingo. El 7º día es el Shabbat. El primer día de semana el domingo. Pero la Biblia no nos dice que resucitó en el primer día de la semana. Dice que las mujeres llegaron muy temprano al primer día de la semana, domingo, y ya el sepulcro estaba vacío. ¡Oh! ¡Gran noticia! ¡Big news! Yeshua ha resucitado. ¿Cuándo? Al cierre de Shabbat en Havdalah resucitó Mashiach. ¿Por qué? Porque estaba dando cumplimiento a la Escritura. Escrito está. Entonces, como ven mis amados hermanos, ni es Pascua ni resucitó en domingo. Pastor, eso está muy profundo. No, es muy sencillo. Hay que leer
y comprender muy bien la lectura para que entendamos, aquí no estamos haciendo nada difícil, nada extraño, estamos leyendo con comprensión de lectura y cuando leemos con comprensión de lectura entenderemos lo que escrito está. Por eso Jesús se tomó el tiempo de decir, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús no decía, a mí me parece, es mi opinión, creo poderosamente que tengo la razón, nunca. Escrito está. Así es que no os preocupéis, lean con entendimiento porque escrito está. Estas santas convocatorias las proclamaréis y serán estas. 6 días se trabajará, mas en el 7º día será día de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Adonai en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas o convocatorias solemnes de Adonai, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus respectivos tiempos. En el mes primero, preste mucha atención a una lectura, por favor. El mes primero no es enero, porque no estamos en la Biblia en el horario, o mejor en el calendario romano griego. Estamos en el calendario hebreo. Sin entrar en detalles, el calendario lunar, si lo que prefiere llamar así, o para no complicarnos con terminología, en el calendario bíblico. Amén. Entonces viene el tiempo de Rosh Chodesh, el comienzo de mes. En el mes primero, y aquí nos habla del mes de Abid, a los 14 del mes, por favor, subráyelo, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, no dice de mañana en mañana, nosotros comenzamos el día a las 6 de la mañana, bueno, para algunos comienza a las 3 de la mañana, no, el día comienza al atardecer, sobre las 6:30, 7 de la noche, hay otros lugares donde oscurece más temprano, a la caída del sol da comienzo el día, por eso aquí nos dice, entre las 2 tardes, Pesaj es de Adonai, Passover. Y a los 15 días de este mes es la convocatoria solemne de los panes sin levadura a Adonai. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocatoria. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Adonai 7 días ofrenda encendida. Por favor, subráyelo. Ofrenda encendida. No es que los pastores están inventando estas ofrendas. No debes presentarte con ofrenda encendida. Usted mira, pero pastor, ¿qué es una ofrenda encendida? Un encendedor. Hay que estudiarlo, pero entendamos el contexto. El 7º día será santa convocatoria y ningún trabajo haréis de siervo. Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Hermanos, esta tierra que Adonai nos dio no es la tierra que tú compras. Nosotros aquí en la tierra decimos, no, es que este hombre es un terrateniente, es dueño de esas montañas, desde allá, desde el pico de esa montaña hasta el otro extremo, eso le pertenece a mi abuelo, al terrateniente. No. ¿Quién dijo? El cielo y la tierra y toda su plenitud le pertenecen a Adonai. Él la creó y Él es el dueño de todo cuanto existe, visible e invisible. Así es que nosotros compramos una hectárea, un acre, una tierra y nos sentimos los dueños de ese pedazo de tierra, en papeles y en documentos terrenales probablemente. Si ustedes lo notan, y estamos hablando varias cosas a la vez, notarán que uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra, por encima de todos los más ricos que conocemos hoy, según las revistas Guinness de los récords, pues es Abraham, o fue Abraham, Isaac, Jacob. La Biblia nos narra de sus riquezas, enormes riquezas. Si usted lo nota, en ninguna parte nos dice que Abraham, el hombre de la fe, el padre de la fe, compró tierra. ¿Dónde Abraham compró tierra? No, es que Abraham tenía fincas por aquí, fincas por allá, y fincas por allá, y casa en el lago, y casa en la playa, y casa en Australia, y casa en Estados Unidos. No, Abraham compró literalmente un terreno en la cueva
o la cueva de Macpela, que hasta nuestros días está ahí y está escriturada, debidamente registrada con sus documentos y sus escrituras, y le pertenecieron a Abraham, donde fueron enterrados los patriarcas, y que está por testimonio de que este relato bíblico es verdad, ocurrió y ahí está escrito. Pero ninguna parte nos muestra que compró tierras y tierras y tierras, porque él conocía de corazón con su padre, a nuestro padre Adonai, que la tierra celestial, el Israel celestial, no el Israel que tenemos acá físicamente, el Israel celestial es la tierra prometida. Ahora bien, esto pues para mencionar básicamente lo que nos da comienzo al tiempo de Pesá. Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, por favor lo repito, a todas las 12 tribus. Esto no es un asunto de judíos, hermanos, esto no es un asunto de algunos, esto es para toda la casa de Israel. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y aquí hablaremos entonces de las primicias. Ustedes recordarán, amados hermanos, que en el nivel 2 hablábamos de las primicias para el mes de enero. Y tomábamos en el mes de enero ofrendas y hablamos de las primicias y las primicias y las primicias y las primicias. Pero las primicias no son en el mes de enero, como en el nivel 2, ahí sí se les olvidó que eso era de los judíos. Ahí sí no es de los judíos. Ahí sí nos conviene a nosotros, a todos, ¿verdad? Entonces, las primicias no fueron abolidas, las primicias no son de los judíos, las primicias no necesitan de la gracia. O sea, unas cosas nos convienen y otras no nos convienen. Definámonos. O fueron abolidas o no fueron abolidas. Así es que, mis queridos hermanos, presten atención a lo que escuchamos. Entonces, las primicias nunca fueron abolidas. Aquí están y las vamos a presentar justamente en este tiempo. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo lo mecerá. Eso es lo que conocemos hoy como Bikurín y justamente lo vamos a realizar para este tiempo de fin de semana. Esto aparece también en el libro de Devarim, en el capítulo 6, verso 4. Cuando estemos en el día de Pesá, que ya estamos para llegar, a ese momento entonces lo presentaremos y los realizaremos con detalle para que usted comprenda mejor toda esta historia. Muy bien. Al igual que la mayoría de las situaciones que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, todas, absolutamente todas estas escenas, toda esta tipología del Tanaj, ¿hacia dónde nos dirigen? Apuntan y van encaminados ¿hacia quién? Hacia Yeshua HaMashiach. Esta circunstancia que mencionamos ahora como el pan sin levadura es precisamente lo que nos está mostrando esta porción. El pan sin levadura, sin pecado. ¿Quién es el pan de vida? Yeshua HaMashiach, un pan sin levadura. Y vemos cómo en el Brit Hadasha, Yeshua precisamente se refirió a sí mismo como el pan de vida. Esto es, en el libro de Juan, capítulo 6, versos 22 al 59. Vamos a leerlo, hermanos. Quiero ir despacio en esta introducción para que entendamos que lo que estamos celebrando como levadura no es simplemente un decir, un hacer por hacer, sino que tiene un absoluto contenido y respaldo en la Torá, en la Biblia, en el antiguo Taná, o en el antiguo pacto mejor, si lo puedo llamar así, y en el nuevo pacto, en el Brit Hadasha. Vamos a Juan capítulo 6 y tomemos el verso 22. Dice la palabra, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Yeshua no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias el Adón. Cuando vio pues la gente que Yeshua no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum y buscaban a Yeshua. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo te transportaste, por favor? ¿Que utilizaste un metro? ¿Cómo fue la velocidad con la que llegaste hasta este lugar? Y respondió Yeshua y les dijo,
de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan sin saciaros. Trabajad no por comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Adonai el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Adonai? Respondiendo Yeshua les dijo, esta es la obra de Adón, que creáis en el que me ha enviado. Les dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, el pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Adonai es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Y le dijeron, Adón, danos siempre de este pan. Y Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué precioso texto que todos seguramente en algún momento, por supuesto, que hemos leído. Vemos entonces, mis amados, que esta palabra, vemos cómo él era el supuesto, el que venía sin esa levadura, sin ese pecado. Y estos textos los podemos corroborar con 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. Tome nota, por favor. También lo podemos ver en Hebreos, capítulo 4, verso 15. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 22. El pan sin levadura prefigura a nuestro amado Yeshua, sin pecado alguno en él. Además, el sacrificio de sangre, la sangre de Yeshua, que representa a Yeshua tanto en el Antiguo, en el Tanaj, vemos como Hebreos capítulo 9, verso 11, nos habla y nos determina precisamente que esta sangre debería ser ofrecida con un pan, con levadura. Éxodo capítulo 23, verso 18. Es interesante entonces, mis amados, notar, sin embargo, que para que haya una ofrenda de paz, como lo indica Levítico capítulo 7, verso 13, y de tortas, Levítico 23, verso 17, Adonai ordenó que se usara la levadura. En el Brit Hadach, o en el Pacto Renovado, tenemos algunos ejemplos más. Podríamos tomar básicamente 5 ejemplos de lo que es esta simbología de la levadura. Antes de compartir estos ejemplos, primero, mis amados hermanos, quiero explicar que el uso de la levadura en estos ejemplos nos da una muy clara idea de lo que evidentemente es el pecado. Y la levadura es básicamente una masa fermentada, vieja, que se coloca en la masa nueva para hacer que a su vez ella se levante, ¿cómo puedo decirlo? Se infle, tal vez podría ser una buena manera de mostrarlo. Y la clave es que usted, mi amado hermano, solo tendrá que añadir una pequeña cantidad de esa masa fermentada para hacer crecer la masa nueva. Gálatas capítulo 5, verso 9. Y que describe este dicho diciendo, un poco de levadura fermenta toda la masa. No sé cuántos de ustedes alguna vez, amados hermanos, desde el nivel 1 al nivel 2 y ahora en Torah, sabemos que no consumimos comidas de cerdo o comidas impuras, digámoslo de esta manera mejor. Pero ¿cuántas veces nos invitan a una reunión nuestras propias familias o amigos que no conocen de la Torá, que no conocen de la impureza y la pureza? Y entre ellos se comparte licor, bebidas embriagantes, entre otras tantas cosas. Cosas impuras. Y nos dicen, pero ay, por favor, pero ¿qué hay de malo? Es un traguito, es un vinito, es una copita, es solo por celebrar, es solo una costillita de cerdo, es solo un camaroncito, es solo una pequeña levadura echa a perder toda la masa. Eso es algo así, como en un dicho popular o en un refrán que dice,
una fruta podrida daña toda la cesta. Por lo tanto, la levadura que estamos tratando hoy no solamente hace referencia a esa levadura leudada, o a ese leudo mejor, para no ser repetitivo en esta palabra, a la levadura que tenemos en casa, en muchos productos que permanentemente consumimos, sino que vamos a mirarlo, amados, desde una óptica mucho más espiritual. Esa levadura que pueda estar presente en nuestro corazón. El celo, la envidia, la contienda, la crítica, la murmuración, el juzgamiento, la acusación, la rivalidad, la empatía, incluso de carácter personal, la depresión, el temor, la angustia, todas esas anomalías de nuestro carácter, de nuestra manera de pensar humanamente, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten ser verdaderamente los testigos de la Torá, sino que ese ego, ese yo, primero yo, segundo yo y tercero yo, que no nos dejan realmente mostrar la grandeza de nuestro hermano Yeshua, de nuestro amado Yeshua en nuestro corazón. Vamos a hacer una pequeña pausa, mis amados, y continuamos en unos segundos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Por favor, suscríbanse al canal de Israel Casa Integral. Envíenos un texto. Bienvenidos. Toda nuestra información, enseñanza, capacitación, módulos, campañas y todo el material de Israel Casa Integral está disponible 24 horas permanentemente para todos ustedes, absolutamente sin ningún costo. Bueno, sin ningún costo no, sí tiene un costo y muy alto por demás. ¿Cuál es? La responsabilidad que tú tienes contigo mismo para prepararte, para estudiar, para ir a la lectura, a los devocionales, a las campañas. Hicimos Tikkun, estamos pasando por la campaña de la palabra. Bueno, todas las campañas de Israel. Durante todo el año tenemos campañas, ayunos, oración, intercesión, todo el trabajo para que ustedes, por favor, participen. Así es que vamos a ir desarrollando entonces este tema. Llevar a cabo esto, cuando hago referencia al pecado, puede decirse que hay una circunstancia que esa pequeña levadura que viene a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón, daña y destruye todo a su alrededor. Ustedes recordarán, hermanos, cómo el apóstol Pablo decía, queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Y no entiendo por qué, queriendo hacer las cosas bien, termino haciendo las cosas mal. Porque hay algo que alberga mi corazón, mi cuerpo, mi mente, que es esa levadura, ese pecado que no me deja hacer las cosas conforme al propósito de Adonai. Entonces vemos cómo, mis amados hermanos, esta levadura puede ser un símbolo en nuestro cuerpo de manera individual, es decir, de manera individual, pero en conjunto como congregación, como Kehilá, que puede ser derribado en cualquier momento. Si nosotros como congregación, cada uno de nosotros aporta un poquito de esa mala levadura que leuda todo, pues definitivamente hemos sabido y conocemos de cuántas Kehilá, cuántas congregaciones, cuántas comunidades cierran sus puertas a diario, hermanos. Esto no es un asunto ocasional. Escuchamos con tanta frecuencia, se cerró, la iglesia cerró, la iglesia cerró, la iglesia cerró. Y cuando preguntamos, sin necesidad de preguntar por qué, pues entendemos que hubo una circunstancia leudada. Hubo una leuda que trajo consigo pecado, que trajo consigo mala situación y por supuesto derribó el cuerpo
derribó parte del cuerpo y lastimó a esa congregación. Yeshua nos dio los primeros 4 ejemplos simbólicos de la levadura. Vamos a ir al Brit Hadasha, y la primera de ellas tiene que ver cuando Yeshua compara el reino de Adonai con la levadura. Veamos este texto, por favor, acompáñeme al libro de Mateo. Y tomemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 y en el verso 33. Vamos a leerlo juntos. Acompáñeme por favor a la lectura. Mateo 13, 33 dice, léalo conmigo. Otra parábola les dijo Yeshua: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí mismo en el Evangelio de Lucas, veamos un momento Lucas capítulo 13, vaya conmigo por favor. En el Evangelio de Lucas capítulo 13, en el verso 20, dice la palabra: y volvió a decir Yeshua: ¿a qué compararé el reino de Adonai? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Hay realmente un gran debate entre los sabios o los eruditos en cuanto al uso de la levadura. Y en este ejemplo, sea positivo, sea negativo, vamos a considerarlo. Algunos creen que es positivo cuando habla de la subida, es decir, del crecimiento del evangelio, de la palabra entre las multitudes. O de lo contrario, en la vida de una persona que logró ser bendecida. Sin embargo, otros creen que habla de manera negativa, refiriéndose a la mala enseñanza o lo que conocemos como doctrina, la mala doctrina que, introduciéndose en la iglesia, leuda la buena doctrina. Podríamos entonces evaluarlo y considerarlo en el sentido que lo estamos aplicando. Vemos cómo, entendiendo la levadura como pecado, pues obviamente, ¿cuántas congregaciones, repito, se han visto afectadas por el chisme, por la murmuración, por la crítica, por la calumnia, lo que en hebreo conocemos como la Lashon Hara? Ese decir mal trae consecuencias lamentables y tiene que ver obviamente, repito, con esto que estamos tratando, la levadura. Por lo tanto, cuando la ordenanza es sacar la levadura, pues mis amados hermanos, es sacarla, retirarla totalmente. Por eso viene el tiempo de Tevilá, el tiempo de Midbar, hacemos purificación. Queremos presentarnos a Pesá blancos, limpios, transparentes. Pero mi hermano, no se trata de sacarla por unos días, tenerla allí guardadita y luego regresar con la levadura nuevamente. ¿Cuántas veces hemos logrado sacar de nuestra mente pensamientos, de nuestro cuerpo, acciones absolutamente inapropiadas delante de Hashem, y las dejamos guardaditas por un tiempo y luego las retomamos? Un segundo caso que Yeshua nos presenta es justamente el tema tan común que escuchamos en nuestros oídos. Toda la gente habla con frecuencia: la falsa doctrina, la falsa doctrina, la falsa doctrina, la falsa doctrina. Y se habla con mucha frecuencia de que la secta es una secta, una secta. Creo, mis amados hermanos, que no hay una muy adecuada o muy correcta definición de lo que significa la palabra secta. Si usted me permite un momento y busco por un segundo aquí en el internet la expresión secta en el diccionario, dice: nombre femenino, secta, organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto para los que no pertenecen a ella, especialmente cuando se considera que es alienante o destructiva para sus seguidores. Miren, hermanos, cuando se pronuncia la palabra secta, para que no tengamos una tan mala expresión de secta, secta es un grupo que se separa de otro grupo porque no están conformes con los lineamientos o la visión o la misión de este grupo. A ver si lo puedo colocar en un ejemplo un poco más práctico. Si usted pertenece a un concilio, conocemos muchos concilios, no quiero dar nombres. Usted pertenece a un concilio, a una asociación, a una denominación. Y por alguna circunstancia, dentro de esa denominación hay algunos principios, reglas
determinantes, que no puede levantar las manos, que no puede cantar, que no puede dar palmas, pero usted siente en su corazón levantar las manos y dar palmas y gozarse con el Padre, y le tienen prohibido esto, usted decide separarse. Probablemente muchas otras personas, al igual que usted, desean levantar las manos y desean dar palmas. Entonces se van a unir y forman un grupo en el que todos cantan y danzan y gozan a enseñar. Cuando ustedes no están de acuerdo con este lineamiento y se unen y forman un lineamiento, es porque todos están de acuerdo en lo que están haciendo. Pero este primer grupo hablará del segundo grupo y dirá, es que eso es una secta. Se retiraron de aquí y formaron una secta. Y cuando se dice que formaron una secta, pareciera ser que son los pecadores, los malvados, los que están equivocados. No, simplemente no estaban de acuerdo. Aquí no levantaban las manos y aquí sí las levantamos. Pero eso no quiere decir que estén en pecado, ni mucho menos. Entonces, cuando venimos a raíces hebreas, entre comillas, raíces hebreas, ustedes saben, siempre digo la expresión raíces hebreas entre comillas, porque prefiero mencionarlo como Torá. Raíces hebreas más desde un punto de vista lingüístico, en el sentido del lenguaje, el conocimiento del hebreo. Torá. Aprendamos Torah en español, amemos la Torah en español, vivamos la Torah en español, obedezcamos la Torah en español y cuando la obedezcamos plenamente en español, entremos al hebreo, aprendamos hebreo y estudiémosla en hebreo. Eso será otro proceso. Por ahora, en Spanish, please. Muy bien. Entonces, cuando venimos a este nivel de Torah, los amigos del nivel 2, ¿cómo nos llaman? Se volvieron una secta. No, mi amado hermano. La palabra secta, repito, ha sido una palabra que se ha, comillas, prostituido, es decir, ha tomado un muy mal sentido. Pero no, secta no es una palabra de hablar mal. Secta es simplemente formaron otro grupo con otro pensamiento. No quiere decir que estén equivocados, tienen un pensamiento. Hecha esa claridad, que me tomé un segundo para hacer la claridad sobre ese punto, pues espero que haya sido de claridad para todos. Pienso que es útil que tengamos claro esto, porque a veces utilizamos unas palabras inadecuadas y le damos un sentido inapropiado y perdemos el verdadero valor de nuestra riqueza en el castellano. Entonces vemos que en el segundo caso Yeshua compara la falsa enseñanza, la falsa doctrina de los fariseos y saduceos con la levadura, justamente con el tema que estamos tratando. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, vaya conmigo Mateyajo capítulo 16 y lea conmigo por favor el verso 6. Mateo 16, 6 dice la palabra. Leámoslo desde el verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, de los del concilio de aquí y de los del concilio de allá, porque los concilios no son de ahora, las denominaciones vienen desde toda la historia. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto lo dice porque no trajimos pan. Siempre pensando, cada quien piensa a su manera lo que cree que tiene que pensar y peor aún, cree que está correcto. Aquí sus discípulos pensaron que él les decía esto, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque ellos, los discípulos, no habían traído pan. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
Y esto tiene que ver, ya creo que lo explicamos hace unos días en otro programa, este concepto aquí hace referencia a la levadura en el sentido de actuar de una manera, hablar de una manera y ser de otra manera, que tienen que ver con la palabra en griego de hipocresía. Y recordamos que la hipocresía tiene que ver con el actor que representa muchos personajes, y para representar a cada personaje lo que hacía era colocarse una máscara y representar al César, representar a Cleopatra, representar al otro, al de acá, al de allá, al juez, al soldado romano, y utilizaban una máscara, y por eso de allí viene la palabra hipócrita. El actor que representa personajes se le conocía como un personaje o como un hombre hipócrita. Era un actor que representaba a otras personas. Y de allí la palabra hipocresía. Bueno, mis amados, vamos a ver un punto más y continuaremos el día de mañana. En el tercer caso, Yeshua advirtió de la levadura de Herodes, que era malo e inmoral. Veámoslo aquí mismo en el libro de Mateo, en el capítulo 4, a partir del verso 1. Capítulo 4, a partir del verso 1. Dice la palabra: entonces Yeshua fue llevado por el Ruaj al desierto para ser tentado por el enemigo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el hijo de Adonai, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está. Por favor, subráyelo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces el adversario le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Adonai, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. Hasta el adversario dice: escrito está. Léalo, por favor. Dice: entonces el adversario lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el hijo de Adonai, échate abajo, porque escrito está. También conoce, ¿verdad?, que escrito está. Y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie en piedra. Y Yeshua le dijo: escrito está también: no tentarás a Adonai, tu Elohim. Otra vez lo llevó al adversario al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo: vete, adversario, porque escrito está: a Adonai no adora, al Señor tu Elohim adorarás, y a él solo servirás. Bien, mis amados hermanos, ya en esta primera jornada y en este cierre de enseñanza para esta semana, retomando nuevamente nuestros tiempos de Torah al instante, vamos a hacer una dinámica final en estos minutos que nos quedan. Siempre en las dinámicas que utilizamos de pedagogía de Torah al instante, hacemos alusión a los versículos bíblicos respecto al tema, y no lo inicié así hoy, pero no puedo dejar de hacerlo porque es importante que comprendamos dónde y en qué manera la Biblia, la Torá, nos enseña sobre el tema de levadura. Marcos capítulo 8, verso 15. Y él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Muy importante, ya lo expliqué en otro programa anterior aquí en Torah al instante. Mateo capítulo 13, verso 33, les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Mateo capítulo 16, verso 6. Yeshua les dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Bueno, ya los hemos mencionado. Gálatas capítulo 5, verso 9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco, mi amado hermano, un poco. Por eso este tiempo de Pesá es tan importante. Sacar la levadura, retirar esa condición de pecado que pueda estar en el interior, en nuestro corazón. Examínate de adentro hacia afuera. Por eso estamos caminando justamente ahora en esta preciosa campaña de Tikkun, corrección de adentro hacia afuera. Libro de Shemot, Éxodo capítulo 12, verso 19. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma
algo leudado, esta persona será cortada de la casa de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comeréis nada leudado. En todo lugar donde habitéis, comeréis panes sin levadura. Por favor, léanlo. No necesitamos tener un discernimiento escritural para comprender un texto tan importante como este. Levítico Vayikra capítulo 2, verso 11. Ninguna ofrenda de cereal que ofrezcáis a Adonai será hecha con levadura, porque no quemaréis ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para Adonai. Levítico capítulo 7, verso 13. Con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado. Levítico capítulo 23, verso 17. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de un efa, serán de flor de harina amasados con levadura como primeros frutos a Adonai. Libro de Números capítulo 15, verso 20. Espero que esté tomando nota de cada verso bíblico y lo pueda leer usted allí en su casa. De las primicias de vuestra masa elevaréis una torta como ofrenda, como la ofrenda de la era, así la elevaréis. De las primicias de vuestra masa daréis al Adón una ofrenda por vuestras generaciones. Primer libro a Corintios, capítulo 5, versos 5 al 7. Entregad a este tal a el adversario para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día de Adonai. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como sois sin levadura, porque aún Mashiach, nuestro Pesaj, ha sido sacrificado. Amén, qué precioso. Éxodo capítulo 12, verso 15. 7 días comeréis pan sin levadura. Ya leímos sobre este texto. Éxodo capítulo 12, verso 39. Y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. Éxodo capítulo 12, verso 39. Y de la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado. Es otra versión, pero ya la habíamos leído. Muy bien. En este orden de ideas, mis amados hermanos, para esta época que se nos avecina tan extraordinariamente importante, ¿cuál es? El tiempo de Pesaj, Passover. Recordemos que es una celebración tan extraordinariamente importante, porque viene el tiempo del Cordero. Viene el tiempo de la sangre del Cordero. Viene el tiempo de la redención. Viene el tiempo de ser lavados, limpiados, purificados a través de su preciosa sangre. Viene el tiempo de tomar el Cordero sin mancha, sin ningún defecto. Viene este tiempo maravilloso de apartar la levadura, nuestra condición de pecado. Lastimosamente, con el paso de los años, y usted conoce muy bien esta historia, en el tiempo de nuestros niveles 1 y 2, lastimosamente, a este tiempo tan extraordinario de año llamado Pesaj, en la religión se le dio el nombre de la Semana Santa, que el nombre además está bonito, una Semana Santa. Holy Week. Pero no, mis amados hermanos, se ha convertido en una de las semanas de mayor vergüenza, en uno de los tiempos de mayor levadura, en uno de los tiempos de mayor condición de pecado. Las gentes tomaron a esta mal llamada Semana Santa, incluso Semana Mayor, sí, Semana Mayor, para el paseo, las fiestas, las celebraciones, los viajes, entre tantas otras cosas que creo que prefiero ni mencionar.
Hemos convertido este tiempo sagrado, este tiempo Kadosh, este tiempo de Levítico 23, este tiempo de panes sin levadura, lo hemos convertido en uno de los tiempos más, no quisiera usar una palabra más denigrante, pero en uno de los tiempos más adversos, más contra la palabra, como nunca antes había sucedido. Así es que este tiempo y este llamamiento para este tiempo de Torah al instante es recordar que cuando venimos por su propósito a la Torah, más que hablar 2 o 3 palabras en hebreo, es entender la importancia de lo que verdaderamente significa Levítico 23. La importancia de lo que verdaderamente significa este conteo del Omer, los 50 días a partir del tiempo de Pesach, y entraremos en ese conteo de Omer durante esos 49 días para entrar al día 50, esa gloriosa celebración. Así es que, mis amados, dispongamos nuestros corazones, dispongámonos verdaderamente en corazón, en pertenencia, en identidad, para que esa levadura que se usa generalmente para hacer pan, que realmente el mismo pueblo de Israel tenía prohibido darle ese uso durante el tiempo de Pesach, y recordar estos 7 días de las fiestas maravillosas de los panes sin levadura, sea para nosotros claro y entendamos que esta palabra no fue dada para algunos que leen la Biblia. Recordemos que esta palabra fue dada a toda la casa de Israel, a ti, a mí, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi entorno, a mi comunidad. Nosotros somos luz, creación a imagen y semejanza del Eterno. Por lo tanto, al ser luz, seremos llamados para hacer una diferencia entre la oscuridad y ser luz. Ser luz en todos los lugares a donde quiera que vayamos, en la universidad, en el trabajo, en la comunidad donde vivimos, cada cosa que hacemos, aún en estos medios de comunicación que tenemos hoy vía internet, en YouTube. Estos canales, hermanos, no son usados, no deberían ser usados para entrar en polémica entre denominaciones, religiones, estudios de acá, estudios de allá, que si el conteo empieza tal día, que si el Omer termina acá, que si resucitó aquí, que si no resucitó. Hermanos, hemos hecho de los medios de comunicación la guerra verbal, teológica, filosófica, humanista, una guerra entre líderes, una guerra entre principios de autoridad y de fe, que no tiene sentido que estemos pasando. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, y aún de la levadura de Herodes, que creía hacer siempre las cosas en favor del pueblo, pero que los oprimía y los llevaba a cambio de apartarse cada día más y más y más del propósito de la palabra. Por eso hoy, cuando vemos a tanta gente aquí en estos canales de enseñanza hablando de que no hay Shabbat, de que no hay Biblia, que las Biblias tienen error, que los pastores están en error y cuántas cosas se dicen, levadura, 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 levadura. Por lo tanto, mi hermano, cuida tu oído de la levadura, porque una pequeña porción de levadura echa a perder toda tu vida espiritual. Este es un muy buen tiempo para que reflexionemos qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos, qué es lo que transmitimos. Y si hay algo de levadura en nuestro diario vivir, en nuestro escuchar, es un muy buen tiempo para entrar a este momento de Pesaj, de purificación, de estar en tiempo sin levadura, sacando toda contaminación de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Bien, mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro, les agradezco muchísimo que me acompañen nuevamente aquí en esta jornada de Torah al Instante. Espero que nuevamente podamos recuperar nuestros tiempos, nuestra continuidad, y por supuesto, es un privilegio servir a nuestro amado Adonai. Les espero el día de mañana aquí mismo, en la misma hora, Radio Génesis 128, Israel Casa Integral. Gracias por enviarme sus mensajes, gracias por compartir el video, gracias por colocar ahí el me gusta, muchas gracias por apoyarnos. Hasta el día de mañana, Boker Tov, muy buen día,
Shalom, shalom para todos mis hermanos. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.